Fidel Cano, director del diario El Espectador desde Apolo, Cundinamarca, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Hola, ¿qué tal? Doctor Cano, el haber tenido en el seno del diario El Decano, tal vez de la prensa en Colombia, en Bogotá, donde está su sede, a un escritor, a un periodista que más adelante se convertiría en el Premio Nobel de Literatura, ¿qué significa ahora la pérdida de él? No, pues imagínese, creo que el sello de García Márquez está atado como periodista al Espectador, y por supuesto pues lo estamos recordando mucho de aquella época en que Eduardo Zalamea decía que estaban haciendo el mejor periódico del mundo. Pues obviamente dejó una profunda huella, primero en su etapa como aprendiz de reportero cuando llegó a Bogotá desde la costa, y luego ya en una segunda etapa como columnista del periódico, pero siempre con un gran afecto, digamos, por esa casa que lo vio forjarse como periodista, que lo mandó como corresponsal a Europa, y de ahí, digamos, que se le abrió el mundo a Gabriel García Márquez. En este momento estamos viendo imágenes en directo desde su casa en Ciudad de México, donde ya lamentablemente pues está llegando el carro fúnebre a la casa para hacer todo lo concerniente a este lamentable momento para la familia y para el mundo en general. Doctor Cano, el tener a un incipiente periodista, ustedes a cada rato pasarán por esas salas de redacción como practicantes o como pasantes, como le dicen en otros países que nos ven en este momento, que ustedes tienen que enseñarles, que ustedes tienen que cultivarlos, que tienen que explicarles además cómo es escribir para un periódico, porque no es lo mismo escribir para radio, para televisión que para un periódico, respetar muchas normas periodísticas, literarias, incluso cuando hablamos de la crónica, pero qué tan difícil fue enseñarle esto, tal vez en el caso de su padre, a precisamente al Premio Nobel de Literatura que más adelante sería. Pues obviamente ante la magia de un ser inigualable como García Márquez, pues esa era una tarea un poco perdida. Es famosa, digamos, la anécdota de don José Salgar, que era el jefe de redacción y fue su gran amigo hasta que murió el año pasado, de que le insistía en que le torciera el cuello a la literatura cuando estuviera haciendo periodismo, y eso era un poco imposible de lograr, porque García Márquez pues le metió algo de su literatura al periodismo, pero lo más interesante es que logró encontrar información en donde los periodistas no la encontraban, para hacer unas crónicas magníficas en aquel tiempo en que salió a la calle como reportero y logró hacer eso. Obviamente hoy en día, cuando llegan los jóvenes y todos quieren ser García Márquez, pues hay que decirles que solo los magos pueden lograr hacer algo como García Márquez en periodismo, y que eso no es tan fácil, digamos, y que no hay una fórmula para hacer ese tipo de periodismo. La magia es un truco, pero en la literatura, en el periodismo de Gabriel García Márquez, ¿cuál era ese truco? ¿O era realmente una magia que no obedecía a ninguna triquiñuela, digámoslo así, a un efecto de rápida escritura o de rápidas manos? Pues de esa época, como aprendiz de reportero, a mí me impresiona mucho cómo él empieza a poner el foco en los alrededores de la noticia, digamos. Cuando todas las cámaras están enfocando al mismo punto y buscando la misma información, de pronto la de Gabo hace un giro y empieza a buscar alrededor a la gente que está alrededor, y resulta que allí encuentra información quizás hasta más relevante que la de la noticia misma. Yo creo que esa es la magia de ese Gabo, que se impregna en todas sus crónicas, en el mismo relato de un náufrago, por ejemplo, que era ya un cuento que se había contado en todos los medios, y se lo entregaron como un pescado frío, como él decía, y resulta que él logró sacar de ahí toda esa historia, y además descubrir que detrás del naufragio pues había todo un problema pues de contrabando, y por eso se había hundido el barco de la Armada y generar un gran escándalo, y eso lo logró fue él, a pesar de que todos los periodistas ya habían hablado con el náufrago. Ahora, ante la magia de una persona como estas, ante tal vez la irreverencia al momento de escribir, ¿lo convertía en terco, lo convertía en rebelde, en no aceptar lo que otros le dijeran, sino era su verdad y su manera como él lo quería investigar, exponer y finalmente publicar? Pues la verdad yo creo que él
se divertía mucho haciendo ese periodismo. Son unas crónicas, muchas de ellas de tono mamarrayístico, digamos, ¿no? Muy divertidas, pues, describiendo a Ginebra, comparándola con un pueblo de la costa, diciendo que los perros son iguales a los de Magangué, pero que allá sí saben respetar los semáforos y cosas de ese tipo, que sin embargo a uno, pues a cualquier lector le explican mucho mejor cómo es Ginebra que si hubiera hecho una descripción muy exacta de sus avenidas, sin compararlo pues con esos pueblos de la costa. De manera que yo creo que él más que nada se divertía haciendo ese periodismo en la calle. En su momento, cuando empezó El Espectador, era un diario liberal. ¿Se puede decir que Gabo era liberal, era conservador, era de izquierda, era de derecha? ¿Qué era? No, pues Gabo nunca negó sus simpatías con la izquierda, una persona absolutamente liberal y más bien de izquierda. De manera que, aunque eso no lo reflejaba en esas crónicas iniciales, pero después, claro, su activismo político fue claro y defendió sus ideas, a pesar de que no eran las más populares, con mucha firmeza, lo cual es bastante valioso, digamos, porque no eran las más populares. Fíjese lo que él escribió precisamente de Hugo Chávez y lo llama el enigma de los dos Chávez. Fue una buena experiencia de reportero en reposo. A medida que me contaba su vida, iba yo descubriendo una personalidad que no correspondía para nada con la imagen de déspota que teníamos, formada a través de los medios. Era otro Chávez. ¿Cuál fue y cuál podría ser en este momento, si ambos estuvieran vivos, la relación entre su padre y Gabriel García Márquez cuando hablamos de derechas y de izquierdas, cuando hablamos de una región bastante polarizada, incluso un país bastante polarizado entre izquierdas, derechas, socialismo del siglo XXI o el capitalismo? Pues nada, yo creo que El Espectador siempre ha sido un periódico que defiende las ideas liberales, pero que también defiende y lucha por la libertad de opinión, de manera que yo no creo que hubiera ningún conflicto en que pensaran cosas distintas, ni mucho menos. Él siempre tuvo la libertad de decir lo que quiso en El Espectador, como siempre ha sido en El Espectador, y pues uno puede pensar de manera diferente, pero no por eso va a no permitir o a no acoger los pensamientos de los otros. ¿Hubo en algún momento disputa, peleas fuertes entre su padre y Gabriel García Márquez, bien sea por contenidos, por escritos o por manera de ver la vida simplemente? No, nunca jamás. Fueron amigos entrañables además. ¿Qué dijo Gabriel García Márquez en aquel momento de ese fatídico atentado contra El Espectador y contra su padre? ¿Qué se pudo contemplar allí en cuanto a lo que haya escrito de no solamente alguien que fue su jefe, sino que era su amigo también? Bueno, hay una entrañable columna de cuando le avisaron que Guillermo Cano había muerto y cómo cuenta él que cada vez que pasaba algo en Colombia, para él de verdad enterarse, llamaba a Guillermo Cano, y de pronto ese día pues no tenía a quién llamar cuando le dieron la noticia. Hay quienes tienen obviamente el gran aplauso para Gabriel García Márquez, pero hay también quienes son críticos y aseguraban que todas sus novelas eran lo mismo, solo que cambiaban los personajes. ¿Qué decir ante eso? Pues no, me parece facilismo. O sea, la literatura de García Márquez creo que no tiene igual en Colombia y en América posiblemente. De manera que me parece una ridiculez de comentario ese. ¿Usted quiere al Gabriel García Márquez escritor o quiere al Gabriel García Márquez periodista? ¿Cuál de los dos le provocaba mayor éxtasis tal vez en la profesión, en el trabajo, en la lectura? Los dos me parecen maravillosos y además creo que es imposible dividirlos. Creo que el uno se complementa con el otro y en ambos fue un extraordinario escritor. ¿Cuál será el titular de mañana del Espectador? No sé, estamos preparando una edición extra en este momento y todavía no tenemos el titular de portada. Fidel Cano, director del diario El Espectador desde Apolo, en Cundinamarca, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.